Ten misericordia de mí. Aleluya. Ayúdame. Continuamos y cerramos con este tema de crianza en crisis. Esta es la segunda parte de nuestra administración. Los que tienen sus Biblias, vamos a abrirla a Proverbios capítulo 6, versos 20 al 23. Proverbios 6, 20 al 23. La palabra del Señor dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara. El mandamiento del Señor es lámpara a tus pies, y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Camino de vida es la disciplina correctiva que te educa para la eternidad. ¿Puedo escuchar un amén? En este tiempo peligroso de postreros días, en la cuna de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios, una cultura que ha desechado la disciplina del Señor, se está levantando en toda la faz de la tierra el hombre moderno, de 2 de Timoteo 3:1. El hombre pecador, amador de sí mismo, avaro, soberbio, ingrato, traidor, sin afecto natural, vanaglorioso y cruel, aborrecedor de lo bueno, desobediente a sus padres y autoridades superiores. Y esta nueva generación del hombre moderno de mentalidad liberal, humanista y relativista está generando una crisis de crianza, una crisis peligrosa y destructiva en las familias de la tierra. Y esta crisis de crianza está directamente relacionada a la disfunción generalizada de la familia moderna. La desintegración familiar provocada por el índice alarmante de los divorcios, el incremento en los niveles de disfunción relacional de las familias reconstituidas y la liberalidad disimulada y engañosa del pensamiento humanista, que sistemáticamente está borrando el orden divino de los parámetros familiares de la sociedad moderna con el propósito primordial e intencional de cambiar la fibra moral de las familias de la tierra. Como todos sabemos, la historia de la humanidad comenzó con el núcleo y en el núcleo de la familia adámica de Génesis capítulo 2, verso 24. Y hoy como ayer, todo comienza en el núcleo de una familia, para bien o para mal. Cuando el modelo bíblico de Dios es honrado por las fibras morales de una familia unida y temerosa de Dios, los padres disciplinan a sus hijos con amor y los hijos y las hijas honran a sus padres con afecto y gratitud, guardando el mandamiento con promesa que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dijimos que antes de la cosecha del fruto de la honra paternal y maternal viene la siembra responsable, la siembra amorosa de una buena semilla, la semilla de la disciplina. Y por ende, ningún hijo, ninguna hija crecerá para honrar a su padre y a su madre, a no ser
que se ha criado amorosamente en la disciplina del Señor. Porque el respeto que no se siembra no se puede cosechar. En Efesios 6:4 Pablo nos dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma como los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Críen a sus hijos e hijas de una forma disciplinada, por favor. Críenlos de una forma disciplinada, con el modelo de la disciplina y la enseñanza del Señor. Porque sin duda alguna, la crianza saludable, la crianza efectiva y productiva depende de la disciplina y la instrucción del Señor. ¿Puedo escuchar un amén? La crianza funcional que genera el fruto de hijos e hijas temerosos de Dios y respetuosos de sus padres y de las autoridades que Dios ha establecido en la sociedad depende del modelo de la disciplina bíblica. Pero cuando la disciplina bíblica es del todo ignorada, cuando la disciplina es desechada y es desplazada, todo cambia, todo es diferente. Cuando la disciplina del modelo bíblico es desplazada por el nuevo modelo de crianza humanista, los resultados son siempre catastróficos en tiempos de crisis. Y lamentablemente hoy nosotros estamos viviendo en uno de estos tiempos de crianza en crisis. La presente crisis de la crianza moderna no es un asunto totalmente ignorado por los promotores de los ideales humanistas. No lo es, no es así. Porque aún ellos reconocen esta crisis familiar. Y muchos de ellos tienen el valor de identificar algunos de los errores que han estado provocando esta crisis. Una psicóloga inglesa declaró: soy una mujer bastante optimista que cree que todo va a salir bien, a menos que los hechos y las pruebas indiquen lo contrario. Y hoy yo puedo afirmarles con confianza que la crianza moderna se encuentra en crisis. He trabajado mucho con niños y padres en 2 continentes durante 2 décadas. Y lo que yo he visto en los últimos años me entristece y alarma profundamente. Hoy, nos dice esta psicóloga, la gran mayoría de los padres y madres le tienen miedo a sus hijos. La gran mayoría de los padres y madres le tienen miedo a los berrinches y a las malas actitudes de sus hijos malcriados. Los hijos manipulan y le dan órdenes a sus padres, como si ellos en efecto fueran la autoridad en sus respectivas casas. Y esto es un grave error. Por temor a que sus hijos se enojen, muchos padres y madres hacen todo lo que sus hijos le piden, cuando se lo piden. Como padres nosotros tenemos la obligación y el deber de darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan, pero no de ser sus sirvientes. Más allá del núcleo familiar inmediato, nuestra cultura moderna ha perdido las costumbres de crianza de pueblo. Las costumbres que antes actuaban como los ojos y los oídos de los padres en la comunidad fuera del hogar, para amonestar y aún regañar a los niños voluntariosos, malgeniosos y mal educados. Hoy en día, ni los maestros pueden controlar a nuestros hijos en los salones de clase de nuestras escuelas.
¿Por qué nosotros como padres y madres hemos menospreciado y hemos reducido su esfera de autoridad? Cuando los pequeños se comportan mal en público, los padres se encogen los hombros como diciendo, así son los niños. Y esto no tiene por qué ser así. ¿Crees que un niño no puede quedarse quieto y sentado durante la cena en un restaurante? Pregunta la psicóloga y responde, nada de eso. Los niños son capaces de desarrollar buenos modales cuando son educados correctamente. Nada pasa cuando utilizamos la palabra no en nuestros métodos de crianza cotidiana, cuando es necesario. Los bebés deben aprender a tranquilizarse solos. No hay que sentarlos en una silla vibradora cada vez que se muestren intranquilos. Y para tranquilizar a nuestros hijos e hijas, no tenemos que darles acceso a los productos de la tecnología moderna todo el tiempo. La televisión, los teléfonos celulares, las computadoras y el internet con todos sus medios de comunicación social no deben ser los niñeros educadores de nuestros hijos y de nuestras hijas. Padre, si tú no educas a tus hijos e hijas, nadie lo hará por ti. Me temo, dice esta psicóloga, que si no comenzamos a corregir estos errores, los niños que estamos criando crecerán y se transformarán en adultos egoístas, impacientes, arrogantes, egolátricos y mal educados. Y no será su culpa, sino la nuestra. Criemos niños y niñas disciplinados y felices y tendremos adultos exitosos y productivos. Querido, escucha, no es lo que haces por tus hijos, sino lo que le enseñas a tus hijos a hacer por sí mismos, lo que los hará exitosos en la vida. El mandamiento disciplinario de Dios es lámpara. Lámpara a nuestros pies, y la enseñanza es luz. Y camino de vida son las reprensiones correctivas que nos instruyen. El mandamiento es la lámpara radiante que alumbra el camino traicionero de la vida. Los mandamientos de Yahweh son rectos que alegran el corazón. Salmo 19, verso 8. Y el precepto de Yahweh es limpio que alumbra los ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, verso 105. La crianza saludable, efectiva, la crianza productiva, depende de la disciplina y la instrucción del Señor. La palabra del Eterno es la fuente luminosa de la antorcha educativa que nosotros como padres debemos pasarle a nuestros hijos en el seno de nuestros hogares. La instrucción del Señor, escucha, la instrucción del Señor, no la filosofía moderna, liberal y humanista. La instrucción del Señor debe ser la fuente educadora de nuestros hijos y de nuestras hijas, a tiempo, fuera de tiempo y todo el tiempo. Iglesia, si el mandamiento disciplinario de Dios es nuestra lámpara, y la enseñanza de los preceptos puros del Señor es nuestra luz, el que menosprecia el mandamiento tiene su lámpara apagada. Repito, si el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, el que desecha, el que ignora y desecha el mandamiento tiene su lámpara apagada. Y el que tiene su lámpara apagada no puede evitar
los tropezones y las caídas dolorosas en los senderos oscuros de este mundo. Toca al que está a tu lado y dile: asegúrate de que tu lámpara está encendida. Amados padres, mujeres virtuosas, el mandamiento de la instrucción del Señor es la lámpara que necesitan nuestros hijos para alumbrar sus caminos. Y las reprensiones temporales y correctivas de la disciplina bíblica, la disciplina saludable, oportuna, necesaria y amorosa, es un camino de vida abundante para nuestros hijos. La crianza saludable, efectiva y productiva de nuestros hijos depende de la disciplina y la instrucción del Señor. Cuando hablamos de disciplina correctiva, muchos inmediatamente lo relacionan con el castigo. Cuando hablamos de disciplina, inmediatamente muchos piensan en el castigo. Pero la palabra disciplina realmente implica formación. La disciplina implica instrucción o enseñanza. Y los métodos que utilizamos en los procesos educativos de nuestros hijos. La disciplina implica el cumplimiento, escucha, de las reglas que han sido establecidas, porque necesitamos reglas. ¿Puedo escuchar un amén? Necesitamos límites y reglas en todas partes, en la casa, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en todas partes. En la nación necesitamos límites, fronteras, reglas. La disciplina es el cumplimiento de las reglas que han sido establecidas para mantener el orden entre los miembros de una familia, una organización o una comunidad. La disciplina bíblica es la virtud moral que nos permite llevar una vida ordenada, una vida saludable y bendecida. Y la disciplina de crianza tiene como propósito básico la enseñanza del buen comportamiento de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque todos los niños necesitan ser instruidos. Todos los niños necesitan ser disciplinados con amor. Los niños necesitan ser educados por sus padres y madres todo el tiempo. Los niños necesitan aprender cómo ellos deben comportarse con respeto, una de las cosas que ya se ha perdido en la sociedad, con respeto, con decoro y sujeción al mandamiento del Señor. Y como padres nosotros tenemos la responsabilidad y la ardua tarea de guiarles, educarles y disciplinarles para la eternidad. Y esta tarea esencial, escucha, de la disciplina no es una tarea de un día o de un solo día o de un momento. La disciplina no debe ser esporádica o eventual. La disciplina es un proceso, diga conmigo, la disciplina es un proceso. La disciplina es un proceso constante de educación que requiere diligencia, demanda paciencia, conocimiento, sabiduría y sobre todo mucho, dígalo, usted lo sabe, amor. Mucho amor. Como padres nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos porque el mandamiento de Dios así lo ordena. Diciendo, Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo y muy satisfecho. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegría al corazón. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Palabra de Dios.
El que detiene, ¿qué cosa? El castigo, la disciplina correctiva, que implica en muchas ocasiones un castigo, a su hijo ¿qué? Aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Eso es así. Desde que nacen, desde que nacemos contaminados con el pecado original. La necedad ya está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo alejará la necedad de él. ¿Cuántos dicen amén? La vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuánta gente sabe hay en la casa de Dios? La vara y la corrección, ¿qué dan? Sabiduría. Más el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 20:30, los azotes que hieren son medicina para el malo. Y los malos dicen, los azotes, dice la escritura, que hieren son ¿qué cosa? Son la medicina que necesita la persona que tiene un comportamiento malo. Y el castigo correctivo purifica el corazón. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. ¿Cuántos están prestando atención a lo que Dios está hablando? Porque es la palabra. El que tiene en poco la disciplina, ¿qué hace? Menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Cuántos entendidos hay en la casa? Continúo. Proverbios 23, versos 13 al 14. No rehuses corregir al muchacho o a la muchacha, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librará su alma del Seol. Esta es la sabiduría de Dios. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo, disciplina a tu hijo con corrección, en tanto que hay esperanza. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Pablo dice, no provoques la ira de tus hijos. Tenemos que educarlos, sí. Tenemos que disciplinarlos, sí. Tenemos que corregirlos, sí. Tenemos que castigarlos, sí. Pero tenemos que hacerlo con amor. La disciplina siempre tiene que ser administrada con amor. Nunca disciplines a tu hijo enojado o enojada, frustrado o frustrada, porque él o ella se percatará de esto. Nunca lo hagas. Siempre tiene que ser administrada con amor. Tenemos que disciplinar, sí. Tenemos que corregir, sí. Pero no podemos ser padres abusivos. No podemos ir al exceso del abuso. Dios no nos da a nosotros libertad para hacer esto. Y muchos de nosotros fuimos marcados durante la niñez por padres abusivos. Y muchos de los que son marcados por padres abusivos luego tienen la tendencia, cuando son padres y madres, de no querer corregir y disciplinar a sus hijos. Y eso es un error. Diga conmigo, balance. Balance, sabiduría. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Continúo? Todos sabemos este texto, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Quién está hablando? Y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento del Señor es lámpara a tus pies y la enseñanza es luz. Y camino de vida son las reprensiones correctivas que te instruyen. Ata el mandamiento siempre a tu corazón. Ahora estoy hablándole a todos acá, no solamente a los padres o a los abuelos. ¿Cuántos somos padres? ¿Cuántos somos abuelos? No, ahora estamos hablándole al cristiano, al creyente. Es la palabra de Dios hablando en nuestra vida y diciendo, ata el mandamiento siempre al corazón. Ata la palabra al corazón. Guarda la palabra en el corazón. Enlázala a tu cuello. Y el mandamiento te guiará cuando andes. Aleluya. El mandamiento, la instrucción del Señor es el GPS que tú y yo necesitamos en la vida para no extraviarnos, para no equivocarnos, para siempre llegar a un buen destino. El mandamiento te guiará cuando andes. Cuando duermas, te guardará. Y hablará contigo. El mandamiento habla. El verbo habla. El logos habla. Hablará contigo cuando despiertes. ¿Cuántos deseamos escuchar la voz de Dios? La instrucción de Dios. Para escuchar la voz de Dios y la instrucción de Dios, tenemos que estar despiertos espiritualmente. No dormidos, despiertos. Tienes que despertarte. Estoy hablando de despertamiento espiritual, de avivamiento. Tienes que despertarte. Si deseas escuchar al Señor, la voz de Dios que te guía, que te da sabiduría, que te enseña, que te corrige, tienes que estar despierto. Dice aquí la Escritura, y hablará contigo. ¿Cuándo? ¿Cuando estás dormido? No, ahí te va a guardar. Porque Dios es misericordioso. Ahí te guarda. Pero habla contigo cuando estás ¿cómo? Despierto. Hablará contigo cuando despiertes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes. Muchos estamos dormidos, tenemos que despertar. La palabra quiere hablarnos. Es más, la palabra nunca cesa de hablarnos. Dios siempre nos habla, amén. Nosotros somos los que muchas veces no le escuchamos porque estamos distraídos, porque estamos dormidos. No, tienes que despertarte. Tienes que decirle a tu alma, alma mía, despiértate, anímate alma, despiértate. Y vea la palabra, abre la palabra, porque Dios nos habla a través de la palabra. Y ten comunión con el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos habla a través de su Espíritu. Son las dos formas esenciales por medio de las cuales Dios nos habla. La palabra escrita de la revelación especial de Dios y el Espíritu Santo que mora en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Pero tenemos que estar despiertos. Y yo te digo a ti que estás aquí, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro ahí donde estás y examínate a ti mismo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la condición espiritual de tu corazón, de tu alma? ¿Estás despierto? Pastor, ¿cómo puedo saber que estoy despierto? Si estás despierto, estás escuchando la voz de Dios. Si estás despierto, Dios te está hablando y tú estás escuchando y estás entendiendo la voz de Dios y estás tomando decisiones sabias, guiado
por la voz de Dios. Pero si duermes, Dios te habla y tú no estás escuchando. Ahí donde estás, ¿cuál es la condición de tu alma, de tu corazón? ¿Le has entregado tu corazón al Señor? ¿Has nacido de nuevo? Muchas veces el Señor permite que vengan cosas a la vida para sacudirnos. Y sí, hay situaciones que el Señor permite para que muchos se vuelvan a Él en arrepentimiento y en fe. Lamentablemente el hombre muchas veces no eleva sus ojos al cielo a no ser que vengan días malos, días difíciles a su vida. Pero Dios siempre está llamando al hombre porque Dios nos ama. Y Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Ahí donde estás, yo te invito a hacer esta oración. Ora y di: Padre, perdóname. Yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento. Me arrepiento de no haberme convertido a ti de todo corazón. Me arrepiento de haberte ignorado. Me arrepiento de haber querido vivir a mi manera. Me arrepiento y me vuelvo a ti en esta mañana pidiéndote perdón por mis pecados. Abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias. Entra en mi corazón, ilumíname, ayúdame, consuélame y edúcame, Señor, para la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Póngase